Hola, un gusto saludarles. Soy Julieta Mendoza. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio formativo donde continuamos con la serie Dialoguemos sobre Salud. ¿Cómo promoverla en el entorno escolar? Presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX en alianza con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Esta transmisión se realiza de forma simultánea en nuestras redes sociales Aprende MX y por supuesto en las de CONASAMA. Quiero aprovechar para invitarlos a integrarse al grupo de docentes Aprende MX, donde encontrarán herramientas y recursos educativos que sin duda estamos seguros serán de apoyo en su práctica docente. El enlace está apareciendo en pantalla y también, como ya es costumbre, en el chat de comentarios de esta transmisión. Para dar continuidad a esta serie, hablaremos sobre el tema acoso escolar y su impacto en el salón de clases. Su participación es muy importante para enriquecer este espacio, así es que por ello les pedimos que participen con nosotros y respondan la siguiente pregunta a través de las redes sociales de Aprende MX y más adelante le vamos a dar lectura a las respuestas que ustedes amablemente nos envíen. ¿El acoso escolar solo sucede entre las y los estudiantes de clase? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Solamente participen con esa respuesta y más adelante vamos a leer los comentarios. El acoso escolar es una forma de violencia, un comportamiento agresivo que puede ser recurrente y que en niñas, niños y adolescentes representa una violación a sus derechos, afectando de una manera importante el rendimiento escolar, así como su salud física y también mental. El acoso escolar se manifiesta como agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales, y en las cuales la víctima se siente vulnerable e incapaz de defenderse, y por eso es importante saber identificar esta problemática para que exista un acompañamiento empático y comprensivo de parte de docentes, madres y padres de familia. Para profundizar en el tema de hoy, les invito a participar en la siguiente actividad con Mentimeter. En el chat de comentarios y en pantalla va a aparecer el enlace y el código QR para ingresar al cuestionario y responder 2 preguntas. La primera de ellas menciona 3 palabras que asocias con acoso escolar. Menciona 3 palabras que asocias con acoso escolar. Y la segunda, ¿de qué manera puedes actuar para disminuir la violencia escolar? ¿De qué manera puedes actuar para disminuir la violencia escolar? Ahí están. Son 2 preguntas y más adelante estaremos compartiendo sus respuestas con nuestro especialista. Y antes de continuar, por favor, es importante que nos acompañen a ver este mensaje que siempre nos gusta compartir con ustedes. En la escuela, enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. ¿Por qué habrá bajado tanto sus calificaciones? Tu apoyo es vital para detectar y prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ya lo saben, si necesitan apoyo, recuerden que pueden llamar a la línea de la vida, 800-911-2000. Allí van a encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida, 800-911-2000, está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Vamos a retomar el tema. El tema es acoso escolar y su impacto en el salón de clases, y para ello tengo el gusto de presentarles a la maestra Miriam Gómez Zambrano. Ella es psicóloga adscrita a los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Maestra, en nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todos por su presencia, por su escucha, y esperemos que sea de mucho interés el tema. Sin duda, maestra, pero antes de comenzar con su participación, acompáñenme, vamos a ver parte de la trayectoria de nuestra invitada. Maestra Miriam Gómez Zambrano, psicóloga adscrita a los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Cuenta con maestría en clínica psicoanalítica, es licenciada en psicología por el Instituto Politécnico Nacional.
Tiene formación en intervención en crisis y como acompañante terapéutico. Es especialista en temas de género y prevención de la violencia. Ha laborado en organizaciones no gubernamentales enfocadas a brindar primeros auxilios psicológicos y sobre la prevención de la violencia. Actualmente es integrante del componente de prevención de las violencias. Es la maestra Miriam Gómez Zambrano. ¿Y qué le parece, maestra, si antes de comenzar con su presentación revisamos las respuestas que hicimos a la primera pregunta de Mentimeter? Menciona 3 palabras que asocias con acoso escolar. ¿Qué opina? ¿Sí? ¿Revisamos? Sí, perfecto. Perfecto. Ya tenemos aquí algunas. Yo lo voy a hacer directamente desde el dispositivo. Miedo, violencia, agresión, burla, tristeza. Ustedes están viendo la nube en la pantalla ya. Abuso, autoestima, inseguridad, malestar, amenazas, aislamiento, exclusión, minimizar, bullying, acosador, acoso verbal, frecuente, víctima, intolerancia, hostigar, bullying, groserías, baja autoestima, compañeros. Bueno, y puedo seguirle, la nube está creciendo. Pedimos 3 palabras que asocian con el acoso escolar. ¿Qué opina de esto, de estas respuestas, maestra? Sí, justo, es obvio que el acoso es un tema muy presente y veía mucho estas palabras como la violencia, las consecuencias, el impacto emocional que tienen las personas y decían por ahí frecuente, ¿no? Lamentablemente es un tema que es muy frecuente, pero creo que parte importante, y es un poco por donde me gustaría ir, es como reconocer de qué manera sí podemos hacer algo para modificar esta situación. Muchas gracias, maestra. Bueno, las respuestas van a ir llegando en Mentimeter. Tenemos 2 preguntas y esperamos su participación. Ahora sí, la escuchamos. Atentas y atentos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, un asunto muy importante es reconocer que el acoso escolar va a ir de la mano del tema de la violencia, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de la violencia, solo se consideraban los aspectos que tendrían que ver como con la sanción, como la parte más legal, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo del tiempo se ha ido, la Organización Mundial de la Salud ha visto como la importancia que tiene el sistema de salud, pero también el sistema escolar en la atención y la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, quiero iniciar justamente con esta definición que nos dan de la violencia, que la OMS nos va a decir que va a ser el uso intencional, que ese es un aspecto muy importante para tener en cuenta, de la fuerza o poder físico, ya sea como un hecho o como una amenaza, ¿no? Esto lo complejiza mucho porque no solamente estamos hablando de lo más visible, sino también incluso de las amenazas que podrían ser más o menos invisibles, ¿no? Puede ser contra uno mismo o contra otra persona, contra un grupo, contra una comunidad que tenga la posibilidad de causar daño, lesiones y trastornos en el desarrollo o privaciones, ¿no? O sea, el asunto también importante es que la violencia tiene que ver también con un tema de acción o de omisión, ¿no? De pronto la violencia por omisión es algo que no notamos, pero a veces, sobre todo desde nuestras funciones, podemos ser omisos en cosas y estar cayendo en temas de violencia, ¿no? Totalmente. Y lo vemos en esta lámina, en la siguiente lámina. Sí, justamente. ¿Correcto? Bueno, voy a mencionar un poco esta lámina, que es el modelo que nos proporciona igual la OMS para hablar de la violencia, y este se llama el modelo ecológico, ¿no? Lo menciono un poco para poner en contexto, porque es muy importante. A veces cuando hablamos de estos temas de violencia lo pensamos desde la persona, ¿no? O el niño que acosa o que se porta mal. Sin embargo, el tema de la violencia es un tema que se vuelve muy, muy complejo porque va a haber distintos actores que vamos a jugarnos, ¿no? Y eso es, también yo diría, lo importante es que desde muchos lugares podemos intervenir, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, les mencionaba, este es el modelo ecológico que nos va a presentar como un circulito en donde van a ir ciertos factores que van influyendo. Un primer factor van a ser las cuestiones individuales. Aquí de lo que hablamos es justamente de los factores biológicos, de la historia personal, que de alguna manera van a influir en el comportamiento de los individuos y van a aumentar su probabilidad de ejercer violencia
o bien de vivir violencia, ¿no? Es tan complejo el tema de la violencia que un mismo factor de pronto puede influir en que ejerzamos violencia y en que vivamos violencia. Entonces aquí también es muy importante como salirnos de este modelo solo de víctimas y victimarios, sino también reconocer que a veces nos podemos jugar en los dos lados, ¿no? De pronto ser víctimas y de pronto ser victimarios, ¿no? Entonces esto es muy importante como para ir poniendo en contexto. Después vendría el segundo nivel que tiene que ver con los espacios de relación, es decir, las relaciones sociales cercanas, con la familia, con los amigos, ¿no? Todas estas dinámicas que se van a ir dando como más cercanas van a influir en nuestra percepción sobre la violencia y por lo tanto en nuestra, nuevamente, probabilidad de ejercer violencia o vivir violencia, ¿no? Una familia en donde la violencia es un acto normalizado, ¿no? Donde los gritos, los malos tratos, ignorar, por ejemplo, es algo normalizado, pues nos va a ser quizá más propensos a que la violencia esté normalizada y entonces no la notemos, ¿no? Después vamos a hablar del tercer nivel, que tendría que ver con explorar los contextos comunitarios, ¿no? Va a haber ciertos contextos en la comunidad que donde se desarrollan las relaciones sociales, por ejemplo, en este caso que es muy importante, la escuela, los lugares de trabajo o el vecindario, ¿no? Hay lugares donde por sus mismas condiciones también se autoriza o se desautoriza un poco más el uso de la violencia o la violencia física, incluso, ¿no? Va a haber entornos, barrios, comunidades donde de manera implícita sí hay como ciertos discursos que legitiman o ven la violencia como una forma de resolver conflictos, ¿no? Como un poco, incluso estas frases, a lo mejor esto tendría que ver con un círculo previo, pero el de si te hacen, defiéndete o hazle, ¿no? O sea, van a ser dinámicas que van a ir propiciando que... Responder a la agresión. Así es, ¿no? Y responder con violencia, ¿no? Porque también una parte importante es sí saber protegernos, resguardarnos, pero de pronto es como estas frases de si te pegan, pégales. Exacto, no te dejes, y pégale más fuerte. Ajá. Estamos en un error ahí, ¿verdad? Totalmente. Sí, tendría que ver un poco con ir normalizando, ¿no? Claro. Y que a veces como papás es algo que podemos llegar a decir, porque también pues venimos de un contexto donde de pronto eso nos enseñaron, ¿no? Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta y entonces va a haber entornos donde se va a legitimar un poco más este tipo de prácticas. Y finalmente va a haber un cuarto nivel que va a tener que ver con la estructura de la sociedad. Entonces aquí va a haber factores sociales que como tal crean o inhiben la violencia. Y aquí hablan de aspectos como normas sociales rígidas, culturales, esto que hablábamos también de si te pegan, pégales, ¿no? Esto que está como en la cultura popular. Y también lo que tiene que ver con los entornos sociales, ¿no? Hay entornos donde... cuando se habla como de un entorno de guerra donde se legitiman ciertas prácticas, también son entornos que favorecen más la violencia en sí misma, ¿no? Sí, seguro. Entonces, bueno, esto sería por un lado el modelo ecológico que nos propone la OMS y nos funciona muy bien para explicar un poco, para intentar comprender un poco todas las formas de violencia, pero es un tema muy, muy amplio. Y otra cosa que me gustaría mencionar justamente es la propuesta que nos da Johan Galtung. Él también va a hablar de la generación de la violencia en los conflictos sociales, ¿no? Y él nos va a enseñar un triangulito, el cual tiene que ver con... él nos dice, hay una forma de violencia directa que va a ser la más visible, que tiene que ver con el comportamiento y los actos como tal de la violencia. Sin embargo, esta no va sola, ¿no? Esta va a estar sostenida por una serie de factores. Entre esos nos va a hablar de la violencia cultural y la violencia estructural, ¿no? Sí. Cuando nos habla de la violencia cultural, nos habla de ciertas actitudes, normas, cosas que están como en lo social, que están muy normalizadas, ¿no? Que a veces se transmiten en el discurso y que tendrían que ver con símbolos, religión, ideologías, lenguaje, medios de comunicación, educación, ¿no? Como cosas que están muy normalizadas y que por lo tanto a veces no somos tan conscientes de que, por ejemplo, esos comentarios que tal vez escuchamos en casa de si te pegan,
si te pegan, pégales, o si te pegan, yo te pego más fuerte. Sí, claro, eso es como, el común denominador, ¿no? La inmediata respuesta a un acto de agresión. Claro, y eso tendría que ver un poco con la violencia cultural, con algo que está normalizado, y entonces un niño que llega a clases dice, bueno, pues si me pegaron voy a pegar más fuerte porque si no me pegan, ¿no? Y entonces esto se vuelve como algo más o menos invisible. Se habla que la violencia cultural, en tanto es de todos, no es de nadie, ¿no? Claro. Lo cual lo vuelve se como... normaliza, se entiende que la relación es así. Delicado. Además de eso, bueno, esto va a tener que ver con las actitudes, pero además de eso nos va a hablar que hay un entorno de una violencia estructural. Es decir, las personas, en teoría, tendríamos que tener acceso a ciertas condiciones de vida, ciertos derechos, ciertas cosas básicas que en muchos momentos no se cumplen del todo, ¿no? Como el acceso a la vivienda digna, educación digna, a transporte, ¿no? Cosas que de pronto damos por hecho, pero que en muchos espacios están como más restringidas, ¿no? Entonces él nos va a decir, bueno, en la medida que hay una violencia estructural y unas ciertas violencia cultural o ciertas normas transmitidas, eso va a dar lugar a la violencia directa, pero comprendiendo que no está solo, ¿no? Sino que se va a conjugar, y es importante entenderlo así, porque si solamente atendemos lo que tendría que ver con la violencia directa, estamos ignorando lo otro que está de fondo. Y el tema también con la violencia cultural es que va a legitimar las otras formas de violencia, ¿no? Lo que va a hacer es callar a la persona que denuncia y a través de discursos como, bueno, aquí es así las cosas, ¿no? Porque te quejas. Claro. Un poco este también tema que hay ahora de las nuevas generaciones que denuncian. De pronto hay ciertas personas que dicen, bueno, eso está mal, ¿no? Ya no... hay cosas que... eso está mal, ¿no? Entonces eso tendría que ver con esta forma de violencia cultural, en donde estamos promoviendo un entorno de silencio y de omitir lo que nos lastima, ¿no? Entonces, hago un poco este preámbulo para reconocer un poco lo complejo que puede ser el tema de la violencia, y que no se trata de una cosa de denuncia a una persona, sino la persona que está ejerciendo la violencia, de pronto se habla que es como un síntoma, ¿no? O sea, él está haciendo la manifestación de algo que tiene que ver con un entorno mucho más amplio y mucho más complejo, y que es importante reconocerlo así, justamente para intervenir de una manera más amplia. Sí, sí. Bueno, y entonces vamos un poquito con conceptos. El acoso escolar justamente implica un comportamiento intimidatorio, cruel, deliberado por parte de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otros compañeros con la intención de hacer daño, humillar o intimidarlo, ¿no? Un aspecto que va a ser bien importante es el tema de la intencionalidad. Cuando hablábamos de violencia, hablábamos de intención. Cuando hablamos de acoso escolar, que tendría que ver con una forma de violencia que se dan en la comunidad, en el espacio escolar, pues hablamos nuevamente de intención. Entonces, eso es algo que es importante tenerlo en cuenta para evaluar y para intervenir, ¿no? Hacerlo con intención es hacerlo a propósito. A propósito, justamente, ¿no? Cuando hay una intención de lastimar al otro, pues estamos hablando de violencia, porque, bueno, de pronto, como personas podemos llegar a hacer cosas que lastimen al otro, pero si no hay intencionalidad, bueno, no es que se ignore, pero el abordaje quizás sería distinto a cuando hay un tema de intencionalidad. Bueno, entonces dentro de las características también del acoso tendría que ver ahí está, la intencionalidad, que es uno de los factores muy importantes. Se habla también del uso reiterado. Aquí va a haber un asunto muy importante, que es cuando ocurre en el ámbito de lo cibernético, ¿no? Ahora con los dispositivos móviles o todo esto, pues una agresión de pronto subida a las redes se puede reproducir un montón de veces, y esto da lugar a que una ocasión persista en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces eso también nos deja ver cómo conforme vamos evolucionando como sociedad, es importante como estar muy actualizados o muy alerta, porque podríamos decir fue un solo acto, pero bueno, sí perpetúa a lo largo del tiempo. Se reprodujo. Y bueno, otra cosa muy importante es el tema de ejercicio de poder. Nuevamente, cuando hablamos del tema de la violencia, hablamos de una cuestión de disparidad. Va a haber alguien que tenga una posición como de superioridad, ya sea por su posición en el ámbito escolar, ¿no? O por su posición en la vida, donde de alguna manera lo que va a hacer es someter a otro,
¿no? Entonces, en el acoso escolar también de pronto se habla de que puede haber ciertos grupos de niños, niñas o adolescentes, ¿no? Que tengan una cierta posición de superioridad, ¿no? Los populares, ¿no? Claro. Por ciertas características diversas que de pronto utilicen esas características que tienen para someter a las personas de su entorno. Ya. Ujú. Sí, sí. Bueno, un aspecto también muy, muy importante es como un poco lo legal, ¿no? Lo legal de pronto se deriva de cómo como sociedad vamos cambiando y entonces lo legal se ve en la necesidad de legislar o hacer cosas para nombrar situaciones que en otro momento no se nombraban, ¿no? Entonces, en 2015 va a haber una sentencia de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde como tal van a ellos dar una definición de bullying o de acoso escolar, ¿no? Sí. Y entonces ellos nos dicen que es todo acto u omisión, ¿no? Que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de una institución escolar, sea pública o privada, ¿no? Esto viene a partir de una denuncia que se hace en donde una mamá intenta darle seguimiento y se encuentra justamente con actos de omisión por parte de la institución educativa. Entonces, un poco esta sentencia viene de acá, ¿no? Se habla de esto que mencionábamos, de lo reiterado, ¿no? De la agresión psicoemocional, pero también nos hablan de lo patrimonial, que en este caso también tendría que ver con el destruir objetos, ¿no? Cosas que le pertenezcan a los niños, niñas, y lo sexual, ¿no? Y aquí es muy, muy importante que como instituciones nos vemos con muchas responsabilidades ante el cuidado de los menores, ¿no? Entonces, algo que se busca también justamente proteger aquí es el interés superior del niño. Entonces, bueno, otro asunto importante justamente es esto que nos van a mencionar, que puede darse entre estudiantes o entre estudiantes y profesores, También, ¿no? claro, no hay que perder de vista ese punto. Ajá, justo, porque algo que termina pasando es que con este análisis que se hace de la Corte de Justicia, se da cuenta que de pronto la profesora, por omisión, quizá estuvo favoreciéndolo, ¿no? Y entonces también se determina que de pronto como docentes quizá podemos contribuir a eso, ¿no? Vaya, por eso es importante conocer cada caso y ampliar las características, ¿no? Sí, justo. O sea, esto me parece muy importante un poco para reconocerlo, no para que tengamos miedo, para nada, sino para reconocer que estamos implicados y que es importante intervenir lo mejor que podamos, reconocer como el impacto que tenemos como docentes, como los adultos, ¿no? Pero también pues a veces es necesario que conozcamos ciertas condiciones legales que nos permitan también protegernos, ¿no? Saber cómo actuar. Para nada se trata de una cuestión de tener miedo, que ya no se pueda nada. O sea, todo se puede en la medida de que sea con respeto, ¿no? O sea, nada que falte al respeto de las personas. Y si partimos sobre esa base, se puede mucho. Seguro, sí, seguro. Bueno, les decía, parte de lo que concluyen también es el tema de proteger los derechos de los niños, niñas y el interés superior del menor. Se concluyen que el bullying va a constituir un atentado a la dignidad, a la integridad física, va a afectar, justamente como mencionabas, el derecho a la educación, ¿no? Porque esto puede dar lugar justamente a que los niños, niñas y adolescentes pues ya no quieran acudir al espacio escolar, que en teoría pues lo ideal es que sea un entorno seguro, ¿no? Y entonces eso es algo que se tiene que cuidar mucho. También dicen que en algunos supuestos específicos el acoso escolar se puede jugar como un acto de discriminación. Ya, también. Entonces, bueno, otra cosa que nos va a mencionar esta sentencia es que la educación como tal va a tener la función de prepararnos para la vida cotidiana, fortalecer la capacidad de disfrutar todos los derechos humanos. Eso es muy importante porque es importante que como desde niños reconozcamos que tenemos ciertos derechos, que tenemos la posibilidad de
a lo mejor denunciar ciertas faltas, pero también de ser proactivos, ¿no? Y de ser partícipes de las soluciones. Entonces, cuando hablamos de eso, también es importante tener una perspectiva que incluya a niños y niñas y adolescentes en formar parte de solucionar los problemas, ¿no? Y bueno, finalmente dice que la educación debe avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, ¿no? Entonces eso le da un lugar muy, muy importante y muy valioso justamente a los docentes, ¿no? Que son un pilar muy importante en la formación de todas las personas, ya sea que ya de adultos nos dedicamos a cualquier otra cosa, siempre pasamos por la educación básica y por la formación tan importante que nos proveen nuestros maestros. Y los maestros, las maestras en este momento seguro están teniendo reacción con dudas y todo. Nos van a mandar sus preguntas para que tú las puedas comentar, maestra. Gracias. Bueno, entonces un poco cuando se habla del acoso, se habla de una división. El acoso verbal, que tendría que ver con burlas, insultos, apodos, posteriormente el acoso relacional o social, que tiene que ver con acciones orientadas a excluir, marginar o difundir rumores, y el acoso físico, que incluye golpes o empujones, ¿no? También otra forma de acoso que en otro momento no estaba considerada es el acoso cibernético, y que bueno, justamente ahora la vida es virtual y la violencia también se va al ámbito de lo virtual, ¿no? Entonces, un poco de las conclusiones en los estudios que se hacen es que algo que se va a jugar también acá en las formas de acoso van a tener que ver con cuestiones de género, ¿no? Estamos socializados distintos hombres y mujeres, y entonces esto da lugar que también en estos temas de violencia los niños se ha encontrado que hay mayor presencia de acoso físico y daños a objetos personales, y entre las niñas se da justamente por estas formas distintas de socialización a través de acoso verbal y exclusión social, ¿no? El asunto también es que a veces lo que es más evidente es lo físico, nuevamente. Sí. Y se trata de que no ignoremos el impacto que tienen las formas de acoso verbal o exclusión social, ¿no? Que también se va a jugar como una cuestión que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Y entonces este circuito quizá ya lo han visto mucho, y habla como de los participantes en el acoso. Ahí está. Sin embargo, algo que, aunque lo voy a mencionar, algo que también es muy importante decir es que se le ha hecho una crítica a este circulito, justamente porque esto, si pensamos en el modelo que les presentaba al principio de la OMS, donde reconoce no solo al espacio escolar, sino a lo más grande, este círculo deja fuera la comunidad, la familia, etcétera. Entonces, no solo, o sea, si bien habla de víctima, va a haber una persona que acosa, que va a ser el que inicie proactivamente el acto de agresión, va a haber sus seguidores, acosadores pasivos que van a formar parte del evento, van a haber acosadores potenciales, ¿no? Que muestran como cierto agrado, pero no lo demuestran como abiertamente. Va a haber personas que miran, ¿no? Aquí también mucho se ha hablado de la mirada de los otros, ¿no? Del lugar que tienen las personas alrededor para propiciar la presencia o para limitarlo. Los defensores potenciales y los defensores como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí un poco se apunta a que se cree un entorno escolar en donde haya más defensores o más defensores potenciales, o que se reconozca entre la comunidad que el acoso y la violencia no es una forma válida de interacción, ¿no? Y las intervenciones van un poco encaminadas hacia allá, ¿no? Quiero mencionar también otro asunto muy importante que tendría que ver con la encuesta nacional de discriminación que se hizo en el 2022. Los resultados están en 2022, ¿no? Y entonces la encuesta lo que nos reporta es que el 19.4% de la población de 9 a 11 años declaró haber sido discriminado por parte de sus compañeros de la escuela. O sea, alrededor de 2 de cada 10, claro, ¿no? O sea, lo cual es un número muy alto y que nos hace pensar un poco en la normalización de lo violento o de los chistes o de las burlas, ¿no? Que de pronto, pues incluso ya de adultos también están muy normalizadas, ¿no? Entonces, bromas pesadas. Bromas pesadas, sí, justamente, ¿no? Entonces, eso concluyen, y cuando hablan de los motivos por los cuales se sintieron discriminados,
Hablan de motivos tales como peso, estatura, forma de vestir, manera de expresarse, no tener los mismos juguetes o aparatos, nombre, tono de piel, ser niño o niña y colonia o localidad donde viven. Aquí algo que quiero mencionar justo es que también con el tema de la violencia, algo que se habla es de que va a haber ciertos ejes de opresión y ejes de subordinación. O sea, vamos a tener ciertas características que de pronto pueden propiciar que vivamos violencia, sobre todo cuando vivimos en un entorno en donde hay cosas que son socialmente como más aceptables, es decir, como tener más recursos a comparación de menos recursos, ¿no? Si tenemos menos recursos, de alguna manera es una característica que nos puede hacer más vulnerables a vivir violencia, ¿no? O por ejemplo, el tono de piel, ¿no? También hay este tipo de cosas también ocurren o se replican en el espacio escolar, pero es algo que se ha venido trabajando también en todos los espacios, ¿no? Como el tener ciertas características físicas propicia a que a lo mejor seamos más sensibles a vivir alguna forma de violencia. Es amplio el catálogo, maestra. Es muy, muy amplio y les decía, es como un tema muy complejo, porque muchas personas podemos estar implicados en la presencia, ¿no? Y bueno, el acoso va a tener un impacto importante pues, en la vida de las personas, en la vida de los niños. Va a ser como tal un factor de riesgo que afecta a la salud física y mental a corto plazo, a mediano y largo plazo, ¿no? De alguna manera aumenta el riesgo de presentar síntomas de ansiedad, ¿no? Va a ser un factor de riesgo el haber vivido acoso, va a ser un factor de riesgo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? También va a aumentar el riesgo de vivir depresión, así como de autolesiones y pensamientos suicidas. Y también se habla de el riesgo al abuso de sustancias, ¿no? Es decir, los niños, niñas y adolescentes pueden encontrar en las sustancias una posibilidad como de escapar o de evadir un poco el tema de violencia que están viviendo. Otra cosa que se menciona es que va a tener un impacto pues, en la vida cotidiana, pero algo que va a ocurrir también es que va a dificultar la socialización, ¿no? Va a dar lugar a aislamiento, baja percepción de apoyo social y sentido de pertenencia, ¿no? O sea, es muy importante como reconocer el impacto que va a tener en nuestro ámbito social, pero también el reconocer que el ámbito social puede tener un factor protector importante para disminuir los efectos que está teniendo el acoso en la vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Otra cosa que podemos también encontrar es que una forma de manifestarse los síntomas va a tener que ver con síntomas somáticos, es decir, que tengan ciertos dolores, cierto malestar, dolor de cabeza, ¿no? Que nos refieran a ese tipo de cosas y de pronto podrían estar vinculados a este tema de violencia. Hay otros factores como el tema de la autoestima, y aquí es muy importante mencionar que cuando se habla del tema de la autoestima también ha habido estudios en donde mencionan que la autoestima es una variable mediadora, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que tienen una mejor imagen, autoimagen de sí mismos, pueden tener una mejor respuesta ante la presencia de acoso. Entonces esto va a ser muy importante y ahí es donde se juega pues la familia, el entorno y cómo el soporte previo también nos permite afrontar de forma distinta cosas que se pudieran presentar en nuestra vida, ¿no? Porque al final nadie es libre de, o sea, idealmente sí esperamos tener entornos libres de violencia, pero de pronto se pueden presentar, ¿no? Se habla de trastornos de la conducta alimentaria, trastorno de estrés postraumático, ¿no? Después de una escala. Después de una experiencia así, los niños, niñas, adolescentes, bueno, pueden tener ciertos síntomas en relación a la experiencia vivida, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poquito sobre los impactos en la salud mental, en la socialización, el aprendizaje. Algo que es muy importante reconocer es que, bueno, como docentes a veces reconocen bien
cómo son los alumnos con los que trabajan, ¿no? Entonces, algo que no necesariamente esté aquí escrito, pero que los docentes perciban distinto en el niño, niña, podría ser un indicador de que algo va distinto, ¿no? Y siempre es importante poder atenderlo, ¿no? Entonces, partir de la base de que puede haber como ciertos síntomas generales. Verlo raro, conocerlo de alguna manera y entonces determinar que podrían pues estar viviendo una situación así, una situación de riesgo. Sí, muy bien. Sí, claro. Ay, bueno, maestra, debo decirle que estamos concientizando y estamos pues tratando de clarificar todo esto que usted comparte y permítame, quiero aprovechar para comentarles que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario virtual y solamente tienen que entrar al enlace que está apareciendo en el chat de comentarios. Si aún no tienen cuenta, regístrense de acuerdo con su perfil, proporcionen los datos que les van solicitando y en caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, no se preocupen, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual para completar este proceso. El CCT o la clave del Centro de Trabajo también va a aparecer en pantalla y en el chat, por supuesto, de la transmisión. Así es que lo único que tienen que hacer es validar en su correo electrónico el registro, iniciar sesión nuevamente en el enlace que estamos proporcionando para solicitar su constancia, responder a una pregunta muy sencilla y si su respuesta es correcta, van a poder descargar su constancia inmediatamente. También es importante aclararles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión en vivo, es decir, a partir de este momento, para obtener su constancia. Así es que los invitamos a que hagan todo este registro. Vamos a retomar la presentación, maestra Miriam, así es que vamos a ver, pero antes, ¿qué le parece si vemos las respuestas de la segunda pregunta de Mentimeter? ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿De qué manera, esa es la pregunta, de qué manera puedes actuar para disminuir la violencia escolar? Allí está la primera, sensibilizar a mis alumnos sobre el respeto a los demás. Hay 346 respuestas. Cuidando la integridad de alumnos, del alumnado, implementando estrategias que fomenten el respeto, la empatía y una buena comunicación entre la familia, alumnos y maestros. Estamos leyendo algunas de ellas. Conocer y aprender más sobre valores internos, autoconocimiento, practicando algún deporte, apoyo psicológico y disminuir los prejuicios respecto a recibirla. A ver, ¿qué más por acá? Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre el daño y consecuencias que tiene el acoso escolar, particularmente padres de familia, hablar con sus hijos, hijas y docentes, capacitarnos, capacitarnos mejor en este tema, dicen por aquí, capacitándose y empleando lo aprendido en la capacitación. La violencia no solo es de niño a niño. Tiene toda la razón. Ahora nos va a comentar un par de respuestas más, maestra, y usted nos va a comentar esto. Escuchar, informarme y actuar, no omitir. Y por aquí hay una más, dándole confianza a los alumnos para que puedan dialogar sin miedo si están en este tipo de situaciones. ¿Qué opina, maestra, de esas respuestas? La verdad es que me gusta mucho como pensar en que los docentes reconocen de qué manera están implicados y todo lo que pueden aportar, esto que dicen del diálogo, la escucha, ¿no? Del trabajo como desde adentro, de todos los factores protectores que se pueden promover, como el ejercicio, nos decían, ¿no? Como la reflexión, es un elemento muy, muy importante y me da mucho gusto como leerlo y saber que contamos con esta comunidad docente también tan implicada y tan interesada en trabajar pues por todos, ¿no? Porque lo que se forma en la escuela pues tiene un impacto a nivel de los adultos, ¿no? Y como siempre decimos, es un trabajo conjunto, maestra. Padres, madres, maestras, maestros, tutores, en fin, es un trabajo de todos y qué importante por eso conocer pues esta exposición y saber las distintas formas y cómo actuar. ¿Retomamos la presentación? Sí, claro. Adelante, maestra, por favor. Bueno, entonces algo que
es muy importante es que justo como nos mencionaban, para atender el tema de la violencia es importante también hacer prevención, ¿no? Claro. Por ahí una de las frases mencionaba como propiciar un ambiente donde no sea algo aceptable, ¿no? Y justamente ya que se presenta, pues atender el problema, como bien mencionabas, no es un tema solamente de los alumnos o solamente de los docentes o solamente de la escuela, sino que todos como sociedad estamos implicados y toda la comunidad educativa justamente desempeña un rol muy importante en la protección de la infancia y la adolescencia, ¿no? O sea, hacer acciones que vayan más allá de acciones de forma, ¿no? Sino de fondo, ¿no? Reconocer de qué manera sí nuestras intervenciones por chiquitas que nos puedan llegar a parecer, tienen una implicación importante para la vida de los niños, niñas y el espacio escolar, ¿no? Entonces, algo que va a ser muy importante, también una de las frases decía por ahí explicar, ¿no? De pronto podemos pensar que lo que estamos haciendo es solo una broma, ¿no? Pero bueno, es importante poder nombrar lo que es violento y se habla de la importancia de preguntar, ¿no? O sea, yo puedo bromear contigo, pero si tú no estás cómoda bromeando conmigo, entonces ya no es una broma, ¿no? Ya es un acto de violencia. Entonces también dar la posibilidad a eso. Y algo que también se mencionaba es dar la posibilidad, a veces desde la mirada adulta, hay cosas que podemos ver como violentas o inaceptables. Sin embargo, es importante también acercarnos con los niños, niñas y adolescentes y preguntar esto justo, ¿no? Si hay incomodidad, si eso les parece inapropiado, porque a veces también entre niños, niñas y adolescentes comparten un lenguaje común que no necesariamente es el mismo de los adultos y entonces nosotros podemos llegar a ver como inapropiado ciertas cosas, pero siempre vale la pena pues preguntar cómo se sintió el otro con eso, ¿no? Claro, con alguna palabra, alguna expresión. Ajá, y no asumir, ¿no? No asumir, a lo mejor sí es importante decir, bueno, en este espacio hay ciertas reglas que se tienen que seguir, pero permitir que los implicados sean quien puedan nombrar su incomodidad o no, ¿no? Claro. Y también propiciar que cuando hay incomodidad se nombre, ¿no? Definitivamente. Otro aspecto muy importante va a ser implicarse en la vida, ¿no? O sea, implicarse en la vida ya sea como padres, pero también como docentes, ¿no? El implicarse como en qué les gusta, ¿no? A veces el trabajar con niños, niñas, adolescentes como adultos nos aporta muchísimo porque nos permite conocer cosas que quizá no conocían, no conocíamos, nos involucran en espacios que tal vez eran ajenos a nosotros y entonces también reconocer la importancia de la escucha de los otros y sobre todo el tener la intención, ¿no? De involucrarnos en eso. Va a haber otra cosa que quiero mencionar es justamente va a haber una autora que es la doctora Páramo que lo que hizo fue hacer un análisis un poco de lo que pasa en los entornos escolares. Y entonces ella nuevamente lo que nos va a decir es que la violencia escolar se va a crear como un síntoma. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podemos ver a la violencia escolar como una cosa a cortar o a eliminar, ¿no? Porque como lo veíamos antes va a estar enraizado, ¿no? Va a estar así como entremezclado con otras cosas, ¿no? Entonces no podemos solamente pretender que lo vamos a eliminar como sancionando al niño que ejerció violencia, sino verlo como está entrecruzado con otros aspectos, como les decía, más complejos, que a veces tienen que ver con las cuestiones de lo estructural, pero que también tienen que ver con las cuestiones de lo cultural o lo simbólico, que es decir, con este discurso que vamos a transmitir, en donde hay ciertas cosas que son válidas, ¿no? Así como un poco esta idea de ojo por ojo, diente por diente, o sea, a partir de esos discursos es un espacio en donde se propicia la violencia como una forma aceptable de respuesta, ¿no? Y entonces ella lo que nota en este análisis en las escuelas mexicanas es que va a haber ciertas formas de violencia simbólica en el ámbito escolar, ¿no? Ella un poco la reflexión que hace es que a veces también el profesorado está cargado de muchas actividades, muchas cosas, ¿no? En donde se terminan haciendo muchas acciones, pero de forma, ¿no? A veces se trata de cumplir y no tanto de implicarse y no tanto de entender el beneficio que puede tener como esa práctica. Y entonces un poco lo que nos va a decir es que en el espacio escolar
también se juegan ciertas relaciones de poder y fuerza entre los miembros de la comunidad. Es decir, ella lo que nos va a plantear es, a veces los papás, por ejemplo, llegan con los profesores con acciones como un poco intimidatorias, ¿no? A decir, tú resuélvelo, ¿no? Ay, ya, defiéndete. Ajá. Y entonces lo que ella plantea es bien importante como ver todos estos juegos como de poder. Algo que también menciona es que a veces los propios docentes están sometidos a una dinámica que se puede llegar a dar en las escuelas, en donde las autoridades pudieran llegar a también ejercer violencia, ¿no? Como les decía, algo muy importante es como reconocer que todos como humanos tenemos el potencial de usar como el poder que de pronto tenemos en contra de los otros, ¿no? Lo cual nos pone en una posición totalmente distinta, porque entonces ella un poco lo que empieza a hacer es grupos de reflexión con docentes donde ellos también puedan hablar del malestar que les implica estar en la escuela y que de pronto también la sobrecarga de trabajo, esto que les decía de la violencia estructural es cómo las condiciones de pronto de vida también hay ciertas dificultades, ¿no? Pienso un poco a lo mejor en los docentes que tienen que tener doble jornada, ¿no? O ciertas cosas que en términos ideales pues no tendríamos que poder cubrir nuestras necesidades de vida de otra manera, y entonces si pensamos en un docente que no sé, viene muy lejos, ¿no? Y entonces tiene que hacer una doble jornada, bueno, tampoco podemos como exigirle de, bueno, y ahora sé mediador, ¿no? Sino también está muy agotado por las condiciones de vida, y eso de pronto ella nos plantea que reconocer esas condiciones de vida en los docentes también va a propiciar que haya un trabajo más reflexivo en donde se puedan reconocer como estas dinámicas que se juegan y no caer en lo que ella llama un pacto de negación. Es decir, como acá no pasa nada, ¿no? El problema es el niño que insulta, cuando en realidad es un tema en donde estamos implicados como comunidad, estamos implicados como sociedad. A veces también las autoridades educativas pudieran llegar a estar implicados, ¿no? Porque si las acciones van encaminadas a, bueno, es tu alumno y entonces te acuso porque no hiciste nada, bueno, entonces es una cosa de uno acusa a otro sin reconocer la participación de todos, ¿no? Entonces ella un poco a la que apunta es a un trabajo más reflexivo en donde todos podamos darnos cuenta de qué manera estamos implicados, para bien o para mal, ¿no? Es decir, de qué manera a lo mejor pudiéramos llegar a ejercer violencia, pero también de qué manera podemos hacer cosas, justamente como nos planteaban los docentes, para propiciar ambientes donde haya una mejor dinámica, ¿no? Ambientes más cordiales, ¿no? También de pronto como adultos recordamos a un profesor que nos enseñó mucho, que nos dio que como... nos inspiró. Así es, sí, ¿no? Otra perspectiva de vida, entonces también recordar un poco esta parte en la que podemos implicarnos. Y algo que nos dice ella es, el tema del acoso es un tema muy, muy importante, sin embargo, no promueve, no propiciar una cultura del miedo, ¿no? Es decir, no propiciar una cultura en donde estemos todo el tiempo hiperalerta, claro, porque lo que mencionaba, ¿no? Entre los niños y adolescentes hay ciertos códigos de conducta, de conversación, en donde forman un poco parte de las dinámicas, ¿no? Entonces, ser cuidadosos de, como adultos, no irrumpir esos códigos y no... interpretar. Así es. ¿No? Interpretar que son negativos, porque en ese entorno ahí sí son aceptables. Ajá, sí, justo, ¿no? Como los niños y adolescentes tienen formas de hacer comunidad, entonces siempre vale la pena preguntar, ¿no? Primero. Preguntar y no imponer, porque también cuando hablamos de este tema del adultocentrismo, pues sería también una forma de anular cualquier cosa que salga de esta mirada adulta y suponer que solamente lo que nosotros vemos está bien, y en realidad no. Entonces ella lo que nos va a plantear es que una sociedad dominada por el miedo es una sociedad que termina por legitimar la violencia, ¿no? Si tenemos mucho miedo, si yo como mamá quizá tengo mucho miedo, entonces, y mi hijo me dijo, no, pues me está contando y me dice que su compañerito le gritó, entonces yo voy y le grito a la docente, ¿no? Entonces es una... ¿Sobrereaccionamos, maestra? En algunos casos pudiera ser, o sea, no omitir
lo que es importante para los niños, pero siempre preguntar, ¿no? O sea, preguntar cómo se sintió, qué pasó, a lo mejor lo que nos quiere contar es un chiste, ¿no? O otra cosa. Y entonces lo que ella nos plantea es estar como tan reactivos, lo que va a propiciar es que de pronto podamos ejercer ciertas formas de violencia o estar tan temerosos como docentes de no quiero caer en algo en donde me acusen, podemos llegar a sobrereaccionar, ¿no? Y por eso es muy importante, a veces nos puede costar un poco más trabajo, pero si bien sí tener como una serie de pasos, pero hacer un análisis de fondo, ¿no? El poder entender, bueno, qué quiso decir eso para ese espacio, para esa comunidad, y no solamente como tener reacciones rápidas que sean nada más de, bueno, yo ya cumplí, ¿no? Porque a la larga eso nos puede llevar a ignorar cosas que sean mucho más importantes y que podrían tener como a largo plazo una posibilidad de respuesta mucho más efectiva. Claro. Bueno, algo de lo que nos van a plantear como una propuesta, justamente a partir de ella hace unos grupos de reflexión y lo que se concluye, estas son como cosas que se concluye a partir de los docentes, es que algo que va a ser efectivo es escuchar y ponernos en el lugar del otro, que eso cuesta mucho trabajo. Sí. Sí, cuesta mucho, ¿no? Seguro, la empatía. Ajá. Y que de pronto se lo exigimos a los niños o a los adolescentes, pero a veces como adultos pues tampoco lo tenemos, ¿no? Entonces es una cosa ella apunta como a una cosa de reflexión personal. Diálogo y negociación respetando tanto la opinión como la del otro, ¿no? Claro. Como les decía, si partimos desde una perspectiva en donde los niños, niñas y adolescentes también tienen otras cosas que enseñarnos, ¿no? Reconocer que en las comunidades escolares hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, reconocer que mi realidad no es la realidad de los otros y entonces esto va a dar la posibilidad de identificar cómo esa respuesta tiene sentido para la otra persona, ¿no? Decir aquello que nos causa malestar, esto va a ser también muy importante. Poner sobre la mesa el conflicto, no caer como en esto que se mencionaba del acuerdo de silencio, ¿no? De aquí no pasa nada y el conflictivo es este niño, ¿no? Que pegó, cuando en realidad a veces hay muchos conflictos y valdría la pena como poderlos exponer, ¿no? Aprender a disentir, ¿no? Estar en ese acuerdo y no por eso tener miedo a sentirnos excluidos, que ese es un asunto bien importante que a veces entre los adultos también se da, ¿no? En los espacios entre adultos también el no poder decir que no, y entonces cómo le podemos enseñar a los niños a decir que no, si como adultos también nos cuesta trabajo decir que no o desautorizamos cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Reconocer que no siempre tenemos la razón, ¿no? Les decía esto de quitarnos de la perspectiva adultocentrista, en donde nos creemos poseedores del saber, de la verdad, ¿no? Para nada, ¿no? Podemos aprender de los otros, de las otras, ¿no? De los niños, de las niñas, y esto nos va a permitir como unas prácticas distintas que permitan entornos más amigables. Cuando se habla también de ciertas estrategias, este tema es muy amplio y solo lo voy a mencionar brevemente, pero se hablan de estrategias reactivas y estrategias preventivas, ¿no? Las estrategias reactivas tendrían que ver con estas prácticas o estas acciones que se van a dar posterior a la presencia de un evento. Y entre esas nos hablan de las prácticas restaurativas, de los grupos de mediación y de los grupos de soporte, ¿no? Algo que va a ser como un eje que va a atravesar todas las estrategias reactivas, va a tener que ver con que las prácticas restaurativas, va a tener que ver con propiciar un entorno social, afectivo, pedagógico y de derechos, ¿no? Es decir, ser cuidadosos de no en el ejercicio de querer evitar el acoso, terminemos violentando a los niños, ¿no? Tener escucha activa, diálogo, comunicación sin violencia, ¿no? También de lo que se habla con el tema de la mediación tendría que ver con comprender y apreciar los problemas, también desde la perspectiva nuevamente de quien lo está viviendo, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros nos puede parecer algo violento, pero no necesariamente a la otra persona, o a nosotros hay, no sé, algún comentario que puede no parecernos violento, pero a lo mejor desde la perspectiva del niño o niña, pues sí, entonces va a ser muy importante poderle preguntar, ¿no? ¿Qué significó para él? Claro. Y esto, de pronto,
pronto, como les decía, suena un camino como un poco más complejo porque no es asumir que algo es violento ya de por sí, sino preguntarle al otro, pero nos da la posibilidad de conocer mejor a las personas con las que estamos trabajando, a los niños, niñas, y también algo que nos plantean es crear dudas respecto a las posiciones asumidas, ¿no? Algo de lo que hablábamos es que los niños, niñas y también los adultos ya tenemos ciertas ideas sobre la forma en cómo atender a la violencia, ¿no? Entonces, un poco de lo que aquí va a ayudar es preguntarnos si existen otras maneras posibles, ¿no? No solo... ¿O si estamos en la correcta también? Pues sí, también a lo mejor aquí a veces también lo que se hace son grupos de apoyo, en donde a veces entre los propios pares, entre los propios niños, podrían pensar en qué otras maneras tenemos de resolver ese conflicto, ¿no? Y siempre sabiendo que hay muchas posibilidades, ¿no? Aún en la vida adulta, en la vida infantil, hay muchas posibilidades de resolver un asunto, ¿no? Entonces esto es como ampliar el camino, ¿no? Tener una perspectiva más flexible que nos permita saber que hay varias opciones de solución. Y algo que también se trabaja son las estrategias preventivas, que un poco ya lo planteaban ahí, que tiene que ver con un ambiente en donde se reconozca que la violencia no es aceptable, en donde se provea información y algo muy, muy importante es el tema del modelado. Es decir, se habla mucho que una cosa es lo que se transmite en información, pero en realidad siempre estamos enseñando, ¿no? O sea, los profesores como imagen enseñan, ¿no? Con su ser en sí mismo. Entonces, un poco, un autor que es Paulo Freire va a hablar un poco de este tema de la educación y de una educación también desde una perspectiva política, ¿no? En donde el docente se asuma como un actor que está implicado y que puede hacer algo para modificar el entorno, ¿no? También si los docentes nos vivimos como desde una perspectiva pasiva en donde no podemos hacer nada, pues seguramente va a ser muy difícil hacer algo, pero como ya lo mencionaban acá, pues hay muchas posibilidades, a veces informar, a veces referir. El no ser omisos es una manera muy, muy importante de hacer algo. Entonces, el reconocer de las múltiples formas en las que estamos implicados, ¿no? Muy bien. Pues ya para finalizar, con el tema de la violencia, yo lo que quiero insistir es no pensarlo como un asunto de un niño, de un grupo, ¿no? Como un victimario, ¿no? Sino reflexionar que todos estamos implicados en el tema de la violencia, no caer en explicaciones simplistas que divinan al mundo, ¿no? Entre los buenos y los malos, no para nada, todos tenemos como el potencial de a lo mejor ejercer violencia, pero también todos tenemos el potencial de limitarla o hacer algo para que esto no ocurra. Algo que es muy, muy importante es no buscar promover el linchamiento, ¿no? Si partimos de esa idea de los buenos y los malos, a veces hay desde lo social como esta idea de, bueno, ¿y cómo lo van a castigar? Ajá. Y algo que se ha identificado que no es de lo menos efectivo con el tema de acoso es como tal el castigo, ¿no? No castigar a los acosadores ni a los violentadores. El castigo por el castigo mismo, el castigo como una exhibición social de él es el malo, se ve muy limitado y a la larga no tiene beneficios, ¿no? O sea, si pensamos el tema de la violencia como un tema complejo, sí es importante como hacerle saber que su comportamiento no es adecuado, ¿no? Utilizar como ciertas medidas para disminuir el tema de la violencia, pero a veces también estas medidas van a implicar a la escuela, a los profesores, ¿no? Claro. Y no solamente una cosa de decir, tú eres el malo, tú quedas excluido, porque entonces en lo que estaríamos cayendo es nuevamente en replicar la violencia. Claro, en el acoso. Ajá, y en limitar el acceso al derecho a la educación, por ejemplo, del niño, ¿no? O en replicar la violencia como una forma de respuesta. Entonces, esto se habla de pronto que la escuela se puede volver un entorno que excluye y expulsa, ¿no? Como un niño se queda con el nombre de este es el malo, mal portado. Sí, claro, se queda con el estigma. Así es, ¿no? Que sería también una forma de violencia. Entonces, a lo mejor después de eso
la conclusión es, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿No? Sí, ese es el asunto, maestra. Sí, y bueno, un poco a lo que apunta es a pensar la violencia desde su complejidad, ¿no? A pensar la violencia como que podemos tener pequeñas acciones desde el aula preventivas, en donde se informe, en donde también se tenga un trato respetuoso a los niños, ¿no? Niñas, cuando hay respeto, es como una base muy importante para poder actuar. Y bueno, un poco me quería concluir con esta frase, ¿no? Que como educadoras y educadores somos políticos. Hacemos política al hacer educación, debemos luchar día y noche por una escuela en la que hablemos a los educandos y con los educandos, para escuchándolos también podamos ser oídos por ellos. O sea, sobre esta base de no como adultos sabemos todo, sino más bien ellos son los que nos pueden ayudar a decir cómo limitamos estos actos de violencia, en donde todos podemos hacer algo para mejorar la comunidad escolar. Hay mucho que aprender, y todo lo que estamos hoy escuchando en voz de la maestra, de Miriam, pues seguramente hace sentido. Muchas gracias, maestra Miriam. Es importante también comentar que la maestra va a compartir el material adicional. Los enlaces están mostrándose en el chat de comentarios. Ahí van a poder bajar todo lo que hoy compartió con nosotros. ¿Recuerdan la primera pregunta al inicio del seminario? ¿El acoso escolar solo sucede entre las y los estudiantes de clase? La respuesta era sí o no. Vamos a ver qué nos dicen ustedes, maestras, maestros. Aquí está. 96% dice que... no, espérenme tantito. Aquí estoy con la respuesta. Teníamos primero en una primera intención 83% decía no, el sí era 17%, y después se fue actualizando. 71% dice no, el 28% dice sí. En la encuesta completa, 278 votos. ¿Qué le parece, maestra? Pues qué importante, ¿no? Que reconozcan que también como adultos podemos estar implicados en el tema de acoso, y como les decía, no era para que tengamos miedo, sino más bien para reconocer que, bueno, también a partir de esto que nos dice la Suprema Corte de Justicia, de cómo podemos formar parte, podemos estar implicados, reconozcamos nuestras responsabilidades, pero también reconozcamos lo mucho que se puede hacer, como la figura en sí misma del docente tiene un peso muy, muy importante. Qué interesante. Muchas gracias, maestras, maestros, por sus respuestas. Bueno, hemos recibido preguntas y comentarios de la audiencia, maestra Miriam, así es que pues vamos con algunas de ellas. ¿Qué les parece? Tenemos tiempo porque tenemos varios comentarios y preguntas. Dice aquí Miseli Casanova, ese es un comentario, excelente tema, muchas felicidades por tomar la iniciativa para abordar estas problemáticas que se presentan en todo tipo de plantel. Sin duda, Miseli, muchas gracias. Eli Pérez, excelente tema. Me gustaría saber si en niñas y niños de inicial y preescolar se puede decir que pues, llega a existir el acoso escolar entre alumnos, y si la respuesta es sí, ¿cuáles serían algunas características para identificar dicha problemática? Muchas gracias, maestra. Pues nuevamente, como partir de la idea de que la violencia es algo que como humanos podemos ejercer, aunque seamos niños, ¿no? Entonces, algo que hemos pensado también es este tema de la intencionalidad. Algo que valdría la pena es preguntar, ¿no? Supongo que ella surge esta duda a partir de algo que está percibiendo en su entorno escolar. Entonces, a lo mejor un poco yo lo que sugeriría es que se acerque a los niños, niñas, donde está viendo a lo mejor este tipo de acción, y preguntar qué está pasando, ¿no? De pronto, como adultos, pensamos que nos toca decir, pero muchas veces nos toca escuchar. Entonces, esto, ¿cómo se podría ver? Igual, como lo mencionábamos, como con cierta sintomatología, a lo mejor malestar físico, ¿no? Aislamiento, a lo mejor llanto, irritabilidad. Esto puede llegar a tener efectos en el rendimiento escolar, es decir, a lo mejor a los niños que los perciban más distraídos, más dispersos, ¿no? Este tipo de cosas. Digamos que no tenemos una respuesta tan específica. A lo mejor lo que yo les diría es como la invitación a, si ya está percibiendo algo, yo creo que nadie más que ella como la profesora conoce a veces muy bien a los alumnos. Entonces la invitación sería a lo mejor a
que se acerque con ellos, que les dé ese lugar de escucha. Algo que se habla es promover un espacio en donde no se legitime la violencia. Entonces, que se pueda hacer como esta labor informativa, que se hable también del tema de la violencia, claro, ajustado como a la edad de las personas con las que va trabajando. Y yo, o sea, un poco le diría, si considera que hay, pues que confíe en lo que está percibiendo y que intente a lo mejor hacer estrategias proactivas, ¿no? Estrategias para atender lo que pudiera estar pasando, pero en el caso particular a lo mejor de los niños, que si los nota distinto, valdría la pena a lo mejor preguntarle al niño o niña y también a lo mejor a los padres, ¿no? En estos casos es muy importante que estén involucrados la mayoría de actores posibles, pensaría a los padres, pero también a las autoridades en un momento dado, a lo mejor poder hacer referencia si percibe algo distinto y pedir el apoyo, ¿no? Porque las autoridades también están implicadas y la realidad es que también hay muchos directivos muy interesados en estos temas, ¿no? En donde se pueden emprender acciones preventivas o acciones a lo mejor en donde se haga un programa a largo plazo que pueda tener beneficios importantes y evitar como ya el evento en sí, ¿no? Que les decía era como un tema de síntoma, evitar el evento en sí, sino prevenir. Muchas gracias. Un comentario también de Paula Elena Gutiérrez: estar al pendiente de lo que sucede con los alumnos, escucharlos y darle solución a la situación, así como estar en comunicación con los padres de familia. De nueva cuenta, pues el apoyo con la familia, maestra, que me parece que es muy importante. ¿Sí? Sí, es muy importante, y luego también el hacerlos parte, ¿no? A veces pueden llegar con este discurso de tú resuélvemelo, pero a partir de estas estrategias colaborativas es importante como preguntarles también, ¿no? De qué manera ellos creen que podrían colaborar o qué creen que podría beneficiar a sus hijos, ¿no? El cuidado de niños, niñas y adolescentes es labor de todos, ¿no? No se trata como de darle la responsabilidad a la escuela o solo a los padres, ¿no? Sino cada uno desde nuestro lugar intentar hacer pequeñas acciones que permitan movilizar las cosas. Muchísimas gracias, maestra Miriam, por su asesoría, por la información proporcionada en este tema. Nos gustaría que nos compartiera un breve mensaje final para nuestra audiencia. Le escuchamos. Pues muchas gracias. Agradezco mucho tener el espacio. La labor docente es una labor que yo admiro. Me parece que puede aportar muchísimo. Han estado como en la vida de todos y todos tenemos quizá un profesor que nos movilizó, que nos hizo desear conocer, ¿no? Entonces yo diría que utilicen como ese poder que tienen a su favor para beneficiar a los más niños que puedan. Y también con el tema de la violencia, que se entienda que es un tema complejo, que a veces trabajar con violencia sí nos puede llegar a dar un poco esta noción de desesperanza, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer mucho, ¿no? A lo mejor no lo vamos a quitar de tajo una sola persona, pero entre todos podemos hacer pequeñas acciones, evitar excluir, evitar replicar la violencia, ¿no? Y saber que hay muchos recursos ahora también virtuales en muchos espacios y apuntar a hacer acciones de fondo, ¿no? No nada más por llenar como la listita, sino implicarnos y ver de qué manera podemos beneficiar en la vida de niños y adolescentes con los que vamos trabajando. Muchísimas gracias, maestra Miriam Gómez Zambrano. Hoy, bueno, con su apoyo tenemos más información sobre qué es el acoso escolar y cómo afecta la salud mental y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, maestra. Agradecemos su participación, maestra Miriam Gómez Zambrano. Gracias por estas recomendaciones, por las estrategias para prevenir el acoso escolar y sobre todo detectar el impacto en el salón de clases. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario. Y bueno, recuerden que si quieren obtener una constancia de participación por este evento, solamente tienen que dar un clic. El enlace va a aparecer en el chat de comentarios y si aún no tienen cuenta, regístrense de acuerdo con el perfil, proporcionen sus datos. Si no tienen este dato específico, si no pertenecen al sector educativo, no forman parte de la plantilla de una escuela, regístrense con el perfil de estudiante, coloquen la clave del Centro de Trabajo o CCT de nosotros, del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual.
para que se pueda completar este proceso. Está apareciendo en este momento nuestro CCT o la clave del centro de trabajo, está apareciendo en pantalla y en el chat de transmisión. No olviden, hay que validar el correo electrónico. Este registro, pues solamente tienen que revalidarlo, iniciando nuevamente la sesión en el enlace que vamos a proporcionar para solicitar su constancia. Y hay que responder una pregunta muy sencilla. Si la respuesta es correcta, podrán descargar la constancia inmediatamente y solo cuentan, recuerden, con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. Bueno, en el próximo seminario virtual de esta serie vamos a abordar el tema violencia y salud mental, su abordaje en el entorno escolar y vamos a hablar de los tipos de violencia, su impacto y las estrategias a implementar ante estas situaciones de agresión o violencia. La cita es el martes 24 de octubre, 16:30 horas, ya lo saben, así es que las y los esperamos. Y ahora, bueno, pues queremos compartir este mensaje con ustedes. Es importante también que conozcamos lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver la segunda temporada de la serie Que Tanto es Tantito. Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¿Qué es acoso, profe? Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. Esta serie representa una herramienta de gran utilidad para que docentes, familiares y estudiantes identifiquen violencias no siempre explícitas que suceden en nuestra vida cotidiana y de esta manera cuenten con recursos para el cuidado de su salud mental. Muchas gracias de nueva cuenta, maestra. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos su asistencia y de igual forma damos las gracias al personal técnico y al personal académico que hace posible esta serie. Yo soy Julieta Mendoza, pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.